Hola chicos, buen día. Buen día, profe. Ya. Buen día. Bueno, ¿cómo venimos de número? 75, ¿estamos bien? Buen día. A ver, voy a hacer hospedadores a un par por las dudas. A ver, a Seba lo voy a hacer hospedador. Por las dudas. Bueno, por las dudas ya te hice hospedador a vos también, Sebastián. Bueno, vamos a arrancar la clase. Un segundito. Bueno. Bueno, chicos, arrancamos entonces. Dos cositas. Primero, a ver, vamos a ver si alguien hizo la tarea que... Aguantá, voy a bajar un poquito la persiana que tengo mucha claridad. Ahí estamos, ahí está un poco mejor. Bueno, chicos, les decía, ¿se acuerdan la primera clase que dijimos que había que leer los diarios? A ver, ¿qué noticias vinculadas al derecho constitucional, ya sea de Argentina como del exterior, vieron en estos 3 días, 4 días? ¿Qué estuvieron leyendo? Los escucho. Puede ser, por ejemplo, la votación que hubo en Chile para reformar la Constitución de Pinochet. Excelente, excelente. Esa era la primera. Bueno, lo de Chile es algo muy novedoso, chicos, y sigámoslo porque en realidad en Chile van a hacer una constitución nueva, desde cero. La constitución de Pinochet, de la dictadura que rigió que sigue rigiendo en Chile, la van a demoler y van a hacer una constitución nueva. Se viene un contrato constitucional nuevo en Chile. ¿Estamos? Y es muy interesante porque los partidos tradicionales de Chile, que son la derecha y la concentración de centro-izquierda, ¿está? Si bien cada uno tuvo sus votos, la centro-derecha tuvo menos de un tercio, que es el poder, que es el poder de veto que puede tener el gobierno, la mayoría votó o a la centro-izquierda y casi el 40% a personas independientes. Chile, a diferencia de Argentina, en cuanto a convenciones constituyentes, no es un sistema partidocrático. Se pueden presentar listas de candidatos independientes. Por lo tanto, esa constitución va a ser una constitución totalmente novedosa, donde no van a intervenir mucho los partidos políticos. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que puede salir acá en Chile en cuanto a la reforma de la Constitución. Se están eligiendo los convencionales constituyentes, que son los que van a reformar totalmente la Constitución. ¿Estamos? En Argentina, en realidad, tenemos una doble vía, por eso es distinta a Chile. Acuérdense que en Argentina primero nosotros tenemos que... hay una ley que declara la necesidad de la reforma, y esa ley establece cuáles son los puntos a reformar, y después los que los reforman es la Convención Constituyente. ¿Ok? Hay un límite que le pone la parte política a la parte constituyente, que tiene que ver con el poder constituyente derivado. Bien, ¿qué otra noticia, chicos? Muy bien, ¿están leyendo los diarios? Lo de Palestina y Israel también. Bueno, eso siempre. Vamos a leer el diario de 2000 años, cada 5 o 6 años siempre hay problemas. Más vinculado con lo constitucional, chicos. ¿Qué se está tratando ahora? Una ley Profe, muy... ¿puede ser la reforma del Ministerio Fiscal. Público? La reforma del Ministerio Público Fiscal. Ese es otro de los grandes temas que están ahora en la Cámara de Diputados, en el marco de la eterna disputa gobierno-justicia, de tratar de controlar la justicia. Es una reforma, a mi juicio, totalmente que vulnera la independencia del Ministerio Público Fiscal, la ata mucho al requerimiento político, ya que, entre otras, las principales reformas, primero es el procurador
fiscal, el procurador general, el procurador general que forma parte de la Corte Suprema, antes se elegía con 2/3 del Senado, ahora con la mayoría absoluta, y también se lo puede remover por mayoría absoluta. En realidad, esto es una jugada para desplazar al que está ahora, que es un procurador interino, porque desde el año 2014, que tenemos la última procuradora elegida por 2/3 del Senado, que fue Alejandra Gil Carbó. Después de la renuncia de Gil Carbó, el puesto quedó vacante. Macri en 4 años no pudo conseguir consenso para designar un procurador, y siempre fue ocupado por este procurador suplente, que es el que está en funciones ahora. Entonces, la idea de esto es, primero, obviamente, es una ley a medida para sacar al procurador y elegir uno por mayoría absoluta. Por lo tanto, hoy en día hablar de mayoría absoluta en el Senado es hablar de votar o sea, ya está el nombre puesto, no se sabe quién es. También en cuanto a la remoción de fiscales, también se establece un jury especial para los fiscales, también muy controladas por el poder político. Por lo tanto, y además otra gran reforma, que después la vamos a ver, pero solamente a título informativo, es que antes el procurador fiscal tenía una inmunidad, tenía una garantía vitalicia. Duraba como procurador general mientras que duraba su buena conducta, no podía ser removido porque sí. Ahora tiene un límite de 5 años, es un cargo por 5 años y con una sola renovación. Por lo tanto, hoy en día un procurador puede estar solamente 10 años en el gobierno, formando parte como cabeza del Ministerio Público Fiscal. Eso igual no me parece mal, chicos. Eso no me parece mal, no me parece una mala reforma que los cargos no sean vitalicios. Eso no me parece. Porque aparte tiene que ver con la política criminal, la persecución de los delitos. O sea, eso no me parece mal. Lo que me parece mal es que está todo muy a la... ¿Cómo podríamos decir? Al máximo control del Poder Ejecutivo. ¿Estamos? Y también tenemos una ley, que yo creo que no va a salir tan fácil, que es el tema de los superpoderes nuevos por cuestiones sanitarias que se están de establecer normas básicas para la pandemia y otorgar una especie de superpoderes o delegar facultades en el presidente por el tema de la pandemia. Que obviamente siempre vamos a estar en la misma. La Corte ya les dijo, no importa si hay una ley formal del Congreso, si hay unanimidad, no importa, las autonomías provinciales no pueden ser vulneradas en cuanto a temas educativos. O sea que la Corte ya le dijo al gobierno, miren, por más que saquen una ley, saquen lo que quieran, acá somos un país federal y la educación es un tema que lo van a terminar decidiendo los gobiernos de provincia. Y la capital federal, porque fue equiparada por el fallo de la Corte. Bueno, ahora hicimos un paneo de actualidad, chicos, ¿está? Pero es muy interesante, chicos, que vayan siguiendo el proceso de Chile, porque y después lo vamos a ver ante un nuevo contrato constitucional. El viejo modelo chileno de la dictadura de Pinochet, que desde el año 1973 a 1995, que si bien en 1995 Pinochet llama a elecciones, siempre fue considerado, antes de dejar el poder, hizo reformar la Constitución designándose senador vitalicio, o sea, con inmunidad para siempre. Estamos como senador vitalicio. Por lo tanto, estamos ante una... Igual, siempre yo digo que los chilenos son muy distintos que los argentinos, porque los chilenos, por más que sean de izquierda, derecha, hayan vivido, siempre pensaron su país a 30, 40, 50 años. Hay cuestiones básicas que siempre van a estar de acuerdo, por más que uno sea de extrema derecha, otra que sea de extrema izquierda. ¿Estamos? Siempre van a estar de acuerdo. Y nunca van a haber un gobierno en Chile que uno dure 5 o 4 años y el que venga dice, no, está todo mal, vamos a hacer todo lo distinto. Bueno, eso es el gran problema que tenemos los argentinos, que siempre el gobierno anterior hizo todo mal. Y nosotros vamos a hacer todo bien. Entonces, en Chile siempre hay como algo coexistente entre todas las fuerzas políticas, como esa de izquierda, de ultraderecha, bueno, siempre está obviamente los talibanes de un lado y del otro,
pero de ver un país a 40, 50, 60 años, sobre todo en obras de infraestructura, en economía, infraestructura energética, cosas que acá siempre vamos volantazo para un lado, volantazo para el otro, y borramos con el codo lo que escribimos con la mano. Bueno, pero es muy importante el proceso en Chile, porque la mayoría que va a redactar la Constitución no son de partidos políticos, o sea que eso puede salir algo, también puede salir algo totalmente raro, sui generis, hay que ver qué sale con todo eso. Bueno, volvimos, chicos, habíamos quedado en 1945, fin de la Segunda Guerra Mundial, donde cambia el paradigma. Cambiamos el paradigma porque el positivismo que imperaba en el mundo como doctrina jurídica terminó como justificación de todos los crímenes de los nazis del holocausto, crímenes de lesa humanidad, crímenes contra los civiles de los alemanes. Acuérdense del juicio de Nuremberg, ¿qué dice el juez alemán o el general alemán? Miren, yo estoy cumpliendo con la ley alemana dice que esto es legal. Entonces, de alguna manera el mundo empezó a reaccionar al ver, si bien no fue el primer genocidio que hubo, porque en 1915 se dio el genocidio del pueblo armenio, que fue olvidado por muchos años, pero hoy en día ya en varios países, entre esos Estados Unidos, Argentina, algunos países europeos han reconocido el genocidio armenio, ¿está? En el año 1915, donde se murió más o menos 1,5 millones de armenios a manos del Imperio Turco, durante la Primera Guerra Mundial, por acusarlos como colaboracionistas de los rusos, los mataron a todos. Algunos se pudieron exiliar, muchos están exiliados en Argentina. Hoy en día Argentina, antes del genocidio armenio, recibió una gran cantidad de inmigrantes armenios, pero bueno, o sea, el genocidio no lo inventó Hitler, sino que ya venía de antes. Por lo tanto, entonces, en 1945 hubo como un clic que cambió la humanidad diciendo, bueno, pará, hay límites que no se pueden sobrepasar, hay derechos humanos básicos que no pueden ser vulnerados, hay crímenes que son totalmente repudiables, lo cometa quien lo cometa el Estado de Derecho, lo cometa una dictadura, siempre hay estándares de vida que son comunes a cualquier ser humano, viva donde viva, y el mundo, de alguna manera, tiene que unirse, tiene que reforzar esto y combatir todas estas violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Eso puede ser, acuérdense, no hace falta que sea una dictadura, puede ser un gobierno elegido democráticamente, como fue Hitler. Hitler no fue un dictador, no llegó al gobierno por las armas, sino que llegó votado en varias elecciones por el pueblo alemán. Por lo tanto, entonces, para frenar todo esto, se empieza a generar toda una internacionalización de los derechos humanos para, de alguna manera, decir, bueno, esto ya no es un problema de Alemania y sus habitantes, sino que cualquier vulneración de derechos humanos básicos va a ser un tema de interés mundial, un tema de reproche mundial. Y además, después de 1945, se empezaron a crear algunas instituciones globales. La primera es la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, que data de 1945 y dicta en 1948 la Declaración de Derechos Humanos de la ONU, que acá es uno de los primeros tratados de derechos humanos reconocido por la mayoría de los países dentro del marco de la ONU. Y dentro de este marco de la ONU se fueron realizando otros tratados internacionales entre varios países, donde empezaron a imponer límites, por ejemplo, tratado contra el genocidio, tratado contra la eliminación de toda discriminación de formas raciales, todo dentro del marco de la ONU y del multilateralismo, o sea, de países y varios países que confluían y regulaban temas universales. ¿Estamos? Entonces,
más los tratados, más ya la costumbre internacional que se existía desde antaño de la esperen que estoy inestable en internet. A ver, ahí estamos, ahí me acerqué. Y también la conciencia universal que había en ese momento, la costumbre generada en la repulsión de estos crímenes, de esta vulneración de derechos humanos a gran escala, hizo crear como una especie de supraderecho que se llamó Jus Cogens, que es un derecho inderogable referido a los derechos humanos básicos, de aplicación universal y de jurisdicción universal. ¿Qué quiere decir? Que por más que un país no haya adherido a ese tratado, esos derechos existen. Esos derechos humanos existen. Son aplicables y son perseguibles universalmente. Quiere decir que un juez de Francia, como pasó por ejemplo a la dictadura argentina, puede condenar a un represor argentino, inclusive en ausencia, como pasó con Astiz en Suecia y en Francia, por el caso de las monjas francesas, o en Suecia por el caso de Dagmar Hagelin, que era una estudiante sueca que fue secuestrada por la Marina en la dictadura. Por lo tanto, toda esta conciencia, todos estos principios universales de derechos humanos empezaron a sustituir el mero positivismo de cada país hacia lo que quería con sus leyes. ¿Cada país puede hacer lo que quiera? Sí, pero tiene que respetar estos estándares básicos del Jus Cogens, del respeto a los derechos humanos. Obviamente que me preguntarán ustedes, pero ¿qué pasa con los países árabes donde las mujeres son sojuzgadas, son sometidas? Bueno, siempre tienen que tener en cuenta que si bien existe un derecho humano universal, también existen las particularidades culturales y hay un límite siempre entre los derechos humanos básicos y estas particularidades culturales que tienen algunos pueblos. ¿Estamos? Pero bueno, después eso vamos a ver bien y lo vamos a seguir desarrollando en el programa cuál es el límite. Porque uno ve en Pakistán una mujer que está todo el día tapada con un cubo, y yo decía, pero ¿y los derechos humanos de esta persona? ¿O el derecho a la expresión en la franja de Gaza? ¿Cómo se puede? ¿O el derecho de la mujer en los países musulmanes? ¿Cómo se puede? ¿Cómo podemos equilibrar todo esto? Se equilibra. ¿Estamos? Se equilibra. Sobre todo esto es un tema muy importante porque en Europa, por ejemplo, hoy en día, hay una gran inmigración musulmana. La religión musulmana en Europa es la segunda religión ya lejos, y hay en Francia, en España, en Francia, en Inglaterra, hay grandes comunidades musulmanas. Entonces, los franceses, por ejemplo, que siempre fueron tipos muy liberales, amantes de la libertad, prohibieron, por ejemplo, en espacios públicos la utilización del velo musulmán. Estamos, o sea, está bien, vos podés usar en tu casa, lo podés usar, pero vas a pagar, no sé, vas a la municipalidad de París a hacer un trámite, no te podés poner el velo. Está, porque obviamente forma parte de la particularidad, y eso fue de alguna manera criticado, y hay un fallo de la Corte de Derechos Humanos Europea, el Tribunal Constitucional Europeo, dando la razón a esta gente que quiere tener quiere ponerse un velo, lo puede utilizar. Igual Francia siempre fue eso con todas las religiones, no es un problema de los musulmanes. Por ejemplo, en Francia no puede haber una cruz en una oficina pública, ¿estamos? Una cruz católica en una oficina pública no puede haber porque es un Estado laico, por lo tanto, cualquier representación religiosa, no puede haber ninguna participación religiosa en oficinas públicas, ¿estamos? Acá esto hubo una época en Rosario también que hubo proyectos para, que no sé si hoy en día sigue eso vigente. Pero el Estado, al ser laico, bueno. Entonces, cambio total de paradigma. Empieza la internacionalización de los derechos humanos. Ya estamos hablando de un mundo, una globalización de los derechos humanos.
ya cambiamos de etapa, y esta etapa le da una sobreinterpretación a los jueces de todos estos cambios de la Constitución, las constituciones, porque las constituciones van mutando. Como no se pueden reformar siempre, van mutando. Entonces se le da un poder a los jueces para que realicen esas mutaciones, esa interpretación de la Constitución para ayornarla a los tiempos modernos. No se puede andar reformando la Constitución siempre. Pero bueno. Entonces, fíjense cómo se da el cambio de paradigma en los derechos humanos. ¿Por qué se da? Todo esto después, ahora que hablamos en general, vamos a lo particular. Vamos acá a la Argentina. Argentina en 1945, cualquiera que ustedes lea, a ver, es el último país en el mundo de declarar la guerra a Alemania. Se la declara un día antes que los rusos entren a Berlín en 1945. Por lo tanto, era obvio que existía una gran simpatía por el régimen nazi que existe en el año 1945. En 1945 se produce, estamos en dictadura, la dictadura deja el gobierno y llama elecciones, donde triunfa Juan Domingo Perón. Juan Domingo Perón era un oficial de un grupo llamado Grupo de Oficiales Unidos, que después es nombrado ministro de Trabajo y teje unas alianzas con el sindicalismo, que es la que lo lleva a la presidencia. Primero, obviamente, lo lleva fíjense que Perón, por ejemplo, en 1945, cuando es ministro del Trabajo, y la dictadura ve cómo Perón está tomando poder, ¿qué hace? Lo desplaza y lo encarcela a Perón. Y se da el famoso 17 de octubre, donde todos los trabajadores, movilizados por los sindicatos, etcétera, van y ¿qué hacen? Liberan a Perón, piden la liberación de Perón, y Perón es liberado y sale en el balcón con Farrell, que era presidente de facto, y ¿qué pasa después de ahí? Se llama elecciones. ¿Y quién gana? Perón. ¿Estamos? Fíjense que Perón siempre mantuvo una neutralidad, y el principal opositor a Perón es el embajador de Estados Unidos, que es el que aglutina a toda la oposición, pero gana Perón en 1945. Y empiezan las reformas más importantes, reformas laborales, reformas en cuanto a los derechos de la mujer. Bueno, se van incorporando muchísimos derechos hasta 1900. Yo cuando me paro es que me figura inestable hasta 1945. Perdón, hasta 1955 se produce el golpe de Estado. Este golpe de Estado ya fue un golpe de Estado un poquito más sangriento, porque hubo fusilamientos, hubo encarcelamientos, hubo bombardeos a la población civil. No fue un golpe de Estado light como fueron los otros. Este fue un golpe de Estado importante, donde tenía como principal misión la proscripción del peronismo. Perón cuando lo derrotan, cuando tiene que renunciar por el golpe militar, hay dos posturas. El ejército, que dice que se vaya, que se exilie, y la Marina, que eran los más antiperonistas de todos, que lo querían preso. Se escapa Perón en un barco paraguayo medio de polizón, y se exilia primero a Paraguay, después tiene un exilio en Cuba, y después termina un poco en México, está también, donde conoce a su esposa, su esposa, que fue después vicepresidenta, y después termina en España exiliado bajo protección del régimen de Franco, que era un dictador español. Tuvo más de 40 años en el gobierno de España. Ese es todo el derrotero de Perón. Entonces, lo que primero que se quiere es la proscripción del peronismo. Al estar el peronismo proscripto, hay una gran cantidad, empieza una lucha para ver quién es se llama elecciones, gana el radicalismo con el apoyo, entre comillas, de Perón.
está, pero no podía existir el partido peronista, partido justicialista, eran todos proscriptos. En ese momento hubo partidos provinciales que se formaron, fue el auge de los partidos provinciales, que en realidad eran movimientos peronistas, pero disfrazados de partidos provinciales. Por ejemplo, el Movimiento Popular Neuquino, el Movimiento Popular Rionegrino. Entonces, cada provincia se fue haciendo un partido provincial peronista. Bien. Entonces, termina la dictadura, termina la dictadura de gana Frondizi, termina la dictadura, después hay otra interrupción en 1962 por una intriga militar, porque había presidentes que, militares que estaban de acuerdo con que Perón vuelva, de alguna manera que Perón vuelva otra vez a integrarse a la política, y había militares que no. Entonces estos militares, los militares que veían que Perón volvía, hacen un golpe de Estado de 1962 a 1964. En 1964 se llamó elecciones, gana Ilia, un presidente radical, oriundo, si bien es pergaminense, pero nacido en Pergamino, pero vio toda su vida en Córdoba, un médico en la falda, un tipo muy humilde, o sea, que no es el estándar de político que nosotros conocemos. ¿Estamos? Bien. ¿Qué pasa con Ilia? Ilia solamente, como no arregla con Perón, gana por el 20% nada más, con una abstención electoral terrible. Entonces un gobierno muy débil. Y empiezan los sindicatos de alguna manera a pedir el regreso de Perón. A través de revueltas, por ejemplo, a través de revueltas, entonces otra vez los militares en 1966 dan otro golpe de Estado para evitar otra vez que Perón vuelva, porque Ilia también quería que Perón regrese, le daba todas las garantías a Perón, pero Perón sabía que Ilia nunca le puede dar ninguna garantía de nada. Entonces se queda en España, y en 1966 se produce este golpe de Estado. Que este golpe de Estado ya fue un golpe orquestado, no como eran antes, que eran interrupciones para llamar a... Esto se quiso implementar una especie de dictadura. O sea, querían continuar en el poder los militares. ¿Qué pasa? Perón esta vez rompe el juego, y además de los sindicatos también instruye otras fuerzas, que es la juventud, y empiezan de alguna manera y también más la agitación marxista, porque no nos olvidemos, chicos, que hay un hito en la historia latinoamericana, que es en 1959. ¿Alguien sabe qué pasó en 1959? En Cuba. La Revolución Cubana, ¿puede ser? La Revolución Cubana. La Revolución Cubana es la primera revolución, es la primera vez que un foquismo comunista. Imagínense, chicos, en esa época estaba Estados Unidos y Rusia peleando en todo el mundo, no directamente, sino en Corea, en el sudeste asiático. Siempre había confrontaciones de países que querían pasarse del lado ruso y la influencia norteamericana. Y con el triunfo de Fidel Castro, la Revolución Cubana, Che Guevara, Camilo Cienfuegos, bueno, todo lo que conocen de la historia, estamos, de todos esos barbudos que bajaron 20 en un barco y insurreccionaron, empezaron de la montaña insurreccionando campesinos, y ahí llegaron a La Habana y tomaron el poder. Esto le significó a Estados Unidos un problema geopolítico muy importante, que era que tenían a menos de 100 kilómetros un enemigo y protegido por la Unión Soviética. O sea que imagínense que empezaron, que los rusos empezaron a instalar misiles en Cuba. O sea, fue algo muy... O sea, y y Cuba empezó a ser como un sol para todos los movimientos
o sea, tercermundistas, de izquierda, que querían hacer lo mismo que en Cuba en todos los países de Latinoamérica, ya sea por las armas o democráticamente. Entonces empezaron todos a recibir entrenamiento militar en Cuba. Por ejemplo, si uno lee, o sea, por ejemplo, Montoneros, primero formó parte del gobierno, después pasó la clandestinidad como una guerrilla, o la FARC, o el Ejército Republicano del Pueblo, el ERP, todos recibieron entrenamiento en Cuba. ¿Estamos? Y desde Cuba se empezó a bajar y a apoyar económicamente a toda esta insurrección latinoamericana. Entonces Estados Unidos, que tenía la doctrina Monroe, ¿saben lo que es la doctrina Monroe? ¿Alguien se acuerda lo que es la doctrina Monroe? ¿Qué decía la doctrina Monroe? De 1822, es vieja, América para los americanos. Pero los tipos lo que siempre quisieron que era América para ellos. Ellos eran los americanos. ¿Estamos? Esa es la doctrina Monroe de 1822. América para los americanos, que no se meta nadie más en América. Pero no que los países de América eran, no, para nosotros, los norteamericanos. Entonces imagínense que Estados Unidos empezó a ponerse muy nervioso. Porque fíjense, todo esto después cómo va a tener relación con todo lo que pasó después en Argentina. Entonces, Estados Unidos, al ponerse muy nervioso por esto, empezó todo un procedimiento de contrainteligencia. De alguna manera a subvencionar dictaduras, apoyar dictaduras en todos los países latinoamericanos, a través de fondos, a través de milicias, a través de servicios secretos, a través de tecnología, etcétera, a apoyar a todas las dictaduras. Lo único que tenía que tener esa dictadura es que sea totalmente anticomunista. Empezó a importar y creó la famosa Escuela de las Américas. La Escuela de las Américas era una gran universidad, también llamada la Universidad de la Tortura. Era un centro de entrenamiento que existía en Panamá, regenteado por el FBI, la CIA y el gobierno de Estados Unidos, donde se entrenaba militarmente e ideológicamente a las grandes cúpulas militares latinoamericanas. Por ejemplo, iban jóvenes oficiales de Argentina, de El Salvador, de todos los países a entrenarse ahí. Y eran entrenados y hacían entrenamiento en guerra sucia, que se llamaba. Que no la inventaron ellos, la inventaron los franceses hace un montón de tiempo. Que era como, porque ya no era la guerra común, que era un ejército contra un ejército, sino que eran la guerra de guerrillas, que si bien es más vieja es viejísima el hecho de una guerrilla, o sea, no de una confrontación 2.000 hombres contra 2.000 hombres, sino que pequeños focos que van de alguna manera produciendo daño y produciendo bajas, que era la guerra de guerrillas, las emboscadas, todo eso. Entonces, recibieron toda capacitación en eso, y cómo de alguna manera vulnerar a estas redes de guerrillas. Entonces les enseñaron la desaparición forzada de personas, la tortura, qué métodos torturar, cómo de alguna manera lograr que alguien confiese. O sea, fueron entrenados en todas estas tácticas de cómo desbaratar también estas organizaciones, porque eran reuniones clandestinas que se realizaban en épocas que no existían ni siquiera los teléfonos celulares, no había ni comunicación, se reunían en un bar, se reunían en otro, cómo infiltrar gente, cómo armar topos. Fíjense, por ejemplo, que es algo terrible, pero Astiz se había infiltrado en las Madres de Plaza de Mayo y señaló, como un hijo desaparecido, y señaló un montón de Madres de Plaza de Mayo que fueron torturadas y fueron desaparecidas por la dictadura. Lo mismo pasaba en todas las fábricas. Se infiltraban en la fábrica y decían, mira, son simpatizantes de Montonero, son simpatizantes del ERP, están en contra de la dictadura. Iban cayendo de a uno, como moscas. Después se agarraban las agendas de eso, todo. Y así había algunos que desaparecían porque tenían convicciones, porque estaban en la lucha política, y otros que no tenían nada que ver imagínense hoy en día ustedes
que no sé, que militan en una opción guerrillera y le abren el Instagram de ustedes. Entonces, este. ¿Estamos? Había, por lo tanto, todo este entrenamiento que después nosotros lo vamos a ver en el año 76, empezó en esta Escuela de las Américas. ¿Por qué? Porque Estados Unidos tenía mucho miedo. Estaba que de perder el control de siempre nos llamaron así, su patio trasero. ¿Ok? El control de su patio trasero. Un segundito. Tienen que silenciar el teléfono. Ahí estamos. Les decía. Entonces, es su patio trasero. Y bueno, esta dictadura de Onganía siempre tuvo, de alguna manera, los militares, estos eran militares que querían seguir en el poder. Entonces, empezaron algunas revueltas, como el Cordobazo, el Rosariazo. Si alguno le puede preguntar a sus padres o a sus abuelos qué fue el Cordobazo, qué fue el Rosariazo, que eran todas, que en realidad eran revueltas, la policía intervenía, o sea, no era tan grave, a veces había algún muerto porque se les iba un poco la mano, pero no era el 76 que los mataban a todos, que desaparecían, por eso se llamó la dicta blanda, y esta dictadura cae y quiere de alguna manera, termina cayendo por la presión de la proscripción del peronismo. Entonces, y además por la propia incompetencia para contener a todos estos brazos armados que obviamente empezaban de alguna manera a mellar el poder de la dictadura. Entonces en 1972 termina la dictadura, la dictadura quiere de alguna manera arma un partido político que es derrotado en elecciones en 1973. Pero chicos, en 1972 se produce otro hecho muy importante en Latinoamérica, que es la llegada por las urnas, chicos, no por 20 barbudos que se bajaron de un barco, por las urnas del Partido Comunista de Chile, a través de Salvador Allende. Salvador Allende llega en el 72, llega a Chile y produce y ya ahí ya fue el colmo del colmo, ya porque la izquierda estaba llegando por las urnas, chicos. Bueno, Allende duró, perdón, en 1971 fue esto. Allende dura hasta el 1973-74, donde cae víctima de un golpe de Estado orquestado por Estados Unidos, apoyado, financiado por Estados Unidos, y de ahí llegó Pinochet hasta el final, y ahí fíjense que empiezan los desaparecidos también, con la misma receta de la Escuela de las Américas. Pero no solamente pasa eso en Chile, hay golpes de estados muy sangrientos en Chile con Pinochet, en Paraguay, en Uruguay, en Bolivia, en Perú, por todos lados golpes de estado, chicos. Al mismo tiempo, tac, tac, tac. No nos va a pasar más lo que nos pasó en Chile, que dejamos las urnas abiertas y entró el comunismo. Vamos directamente, dictaduras en todo el continente. Y empezaron a haber dictaduras en todos los países y se rubricó lo que se llamó el Plan Cóndor, que era la colaboración entre todas las dictaduras para perseguir a todos los disidentes. Bien, 73, Perón vuelve, pero Perón, cuando se firma la vuelta del peronismo, se le impide a Perón ser candidato porque tenía que tener una residencia anterior al país. Entonces con esto Perón es proscripto, pero no el peronismo. Entonces Perón agarra el dedo y ¿qué hace? Designa a Cámpora, que era su delegado, que era un tipo, un dentista, que obviamente que era de la ala, no venía del ala sindical. El peronismo siempre tuvo, en ese momento se dividió en dos alas, la sindical y el ala de la juventud, que era una ala más de centro izquierda y de centro derecha. Y ahí se producen, y ahí en 1973 se funda la famosa AAA, que es una organización paramilitar
que perseguía a los montoneros, a los comunistas, pero con el apoyo, en ese momento, con el apoyo del Estado. Estamos, esa famosa triple A. Entonces empieza a haber como una guerra entre las dos facciones del peronismo, que termina con la muerte de Rucci, que lo mata a los montoneros, que termina con el secuestro de Aramburu, por ejemplo, que era un general, si bien era de la dictadura, era proclive a pactar con Perón. O sea, empieza a haber toda una convulsión política, una convulsión, derramamiento de sangre entre las dos facciones. Cámpora renuncia y otras elecciones gana Perón. Vuelve Perón, pero ya es un hombre de 77 años, un hombre totalmente débil, enfermo, con enfermedades preexistentes, hasta que estaba transitando un cáncer de próstata. O sea, un tipo, no era el Perón del 50, era un Perón longevo, con experiencia, pero ya con una salud muy achacada. Perón dura un año, chicos. Un año dura Perón, muere y asume la vicepresidenta. Y ahí, cuando asume la vicepresidenta, ya en los últimos tiempos de Perón, a toda el ala izquierda que antes le había servido para llegar al poder, la desprecia, le dice que no son argentinos, que se va. Bueno, y es la famosa Plaza de Mayo, que dividida mitad y mitad, la mitad de la plaza se retira y la mitad se queda. Entonces los montoneros pasan a la clandestinidad, no forman más parte del gobierno, sino pasan a iniciar acciones militares. Entonces ya queda totalmente la AAA con María Estela Martínez de Perón y su principal ministro, que era López Rega, que era el tipo muy siniestro, le decían el brujo, porque un tipo que hacía magia, hacía brujería, un tipo estaba muy mal de la cabeza. Entonces ahí llega, ya el ala derecha del peronismo ya triunfa y empieza la represión. Ya desde el Estado. ¿Por qué? Porque era un gobierno elegido por el pueblo, no era una dictadura, pero ya empieza una represión a través de la AAA a diestra y siniestra contra toda la oposición, contra todos los montoneros, contra todo el peronismo de izquierda, contra la juventud, contra el comunismo, contra el socialismo, contra el que sea, represión. Obviamente, y los militares en 1976 ya deciden directamente ponerle fin al gobierno de la mujer de Perón y directamente toman el poder ellos. Pero esto ya estamos hablando de una dictadura a la chilena. Esto es una dictadura que vulneró desde el primer momento todos los derechos humanos. Empezaron las desapariciones forzadas de personas, los vuelos de la muerte. Los vuelos de la muerte eran drogar a los prisioneros, subirlo a un Hércules, tirarlos drogados en el medio del Río de la Plata. Esos eran los vuelos de la muerte. Empezaron todas estas atrocidades cometidas por la dictadura, con la única misión de eliminar la subversión. Entonces, esto se fue aplacando, pero la dictadura seguía en pie y seguía fuerte. Ya en 1979 no había casi guerrilla, los montoneros habían sido totalmente derrotados, los principales cuadros estaban todos exiliados. La mayoría, entonces, ¿qué pasó cuando estuvo la dictadura? Se produjo un éxodo masivo, porque cuando empezaron a quedar los compañeros eran, o me voy a Argentina o me matan. Pero no me podía ir a Perú, no me podía ir a Uruguay, no me podía ir a Chile. ¿Por qué? Porque por el plan Cóndor iba a caer y me iban a traer para acá. Entonces la mayoría de los exiliados se fue a México, España, algunos a Francia, pero la mayoría fue a México. Muchos exiliados argentinos de la dictadura los recibió con los brazos abiertos México. Después, más adelante, fueron algunos a Perú, porque en el 80 cambia el gobierno peruano y cambia un poco el gobierno peruano. Pero la mayoría, fíjense, por ejemplo, uno de los casos que vamos a estudiar, que es el caso Arancibia Clavel. Arancibia Clavel era un chileno que
que cometió un atentado acá contra un general de Allende, que estaba exiliado en Argentina, por la aplicación del Plan Cóndor. Es el caso Arancibia Clavel, que vamos a ver más adelante. Fíjense que había entonces una colaboración entre todos. ¿Me van siguiendo hasta acá, chicos? Bien. Entonces, bueno, vamos a explicar todo lo que pasó en la dictadura. ¿Qué hace la dictadura en 1982? Se da un hito. ¿Qué pasó en 1982, chicos? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué hubo? Malvinas. La guerra de Malvinas, si bien obviamente los héroes de Malvinas, la gesta heroica que fue apoyado por toda la población porque es un reclamo totalmente legítimo, tuvo un doble uso por parte de la dictadura, que era perpetuarse en el poder. Si le salía bien, lograr, porque era una dictadura que venía totalmente en baja, ya con problemas económicos, con baja popularidad, fue como una bala de plata que se gastó y obviamente terminó bien pese al heroísmo y de todos los combatientes que dieron la vida por la patria, porque ustedes imagínense, chicos, que además de la vida por la patria, entre 1810 y 1853 hubo un montón de gente también que dio la vida por la patria, por todo. O sea que imagínense que esto fue utilizado, pero también con un buen fin, porque obviamente Argentina ya había agotado todos los reclamos en la ONU, y bueno, si bien lo bélico es lo último, pero bueno, fue utilizado, y eso terminó con la dictadura, ¿tá? Porque tuvieron que llamar a elecciones, y ahí estuvo el primer problema. ¿Qué quiso hacer la dictadura argentina en 1982? Dictó una ley de autoamnistía. ¿Alguien sabe lo que es una amnistía? Paz, ¿o no? Una amnistía es el perdón de un delito a cierta cantidad de gente que lo cometió. Por ejemplo, no sé, imagínense que entonces la dictadura dijo, bueno, cualquier delito entre 1973 y 1983, que quedan totalmente perdonados cualquier delito cometido por los militares. ¿Por qué? Porque hubo una guerra, porque hicieron incumplimiento de la subversión, bla, bla, quedan totalmente amnistiados. Es un perdón del delito. El delito no existió. Vos mataste 300 personas, estás perdonado. Eso es una amnistía. A diferencia de un indulto, sí. ¿Eso no está relacionado con la teoría positivista? ¿O yo me confundí? ¿Por qué lo decís? A ver. Sí, obviamente. Justamente está perdonando algo que, o sea, no era ninguna ley, pero como que lo perdonan porque le hacían... Claro, el positivismo lo ponía el delito como ley para perdonar a las personas. Claro, también. No se confundan. A ver, matar gente es un delito. Por eso es amnistía. No es amnistía algo que no es delito. O sea, para que surja una amnistía, tiene que ser un delito. A ver, supongamos que amnistiamos a todos los que, no sé, supongamos que hay un saqueo de supermercados y salen saqueamos 3 de la Gallega. ¿Estamos? Entonces puede haber una ley que diga, bueno, amnistiamos a todos los que tenían hambre y fueron a saquear la Gallega. Eso es una amnistía. Porque es un delito. Robar un supermercado, llevarse alimentos es un delito. Matar, torturar, eran delitos. ¿Estamos? Profe, tengo una consulta. Sí. Es lo mismo que fue en el juicio de Württemberg que decía el militar alemán. Yo estoy haciendo lo que dicta la ley alemana. Bueno, eso va a ser después. Acá lo que hicieron primero los militares le hicieron más fácil. Dijeron, mira, vamos a hacer una autoamnistía, vamos a hacer un perdón de todos los delitos que cometimos, no pasaron. ¿Está? No pasaron los delitos, eso es una amnistía. Lo hicieron todo, esto es algo más viejo. En España también, cuando Franco dejó el poder, se dictó la amnistía, el pacto de la Moncloa, que todo el mundo habla, se dieron toda la mano. Bueno, acá no pasó nada, muchachos. Lo que pasó, pasó. ¿Estamos? Ya está.
nos reconciliamos, nos damos la mano, impunidad para todos y listo. Esto lo hicieron todo. También es interesante ver, por ejemplo, en el caso de la dictadura franquista, que por ejemplo acá en Argentina pudimos juzgar a los funcionarios de la dictadura franquista, en 2010 creo, si no me equivoco. ¿Cómo no te escucho? Discúlpame, se me entrecortó. Que es interesante, por ejemplo, ver el caso de la dictadura franquista y bueno, y las leyes en España, que por ejemplo acá en Argentina pudimos juzgar a algunos funcionarios que participaron de la dictadura franquista. Bueno, no, a ver, lo que hay acá abierto, chicos, de la dictadura franquista son juicios. Todavía no está lo que... El problema, ahora después lo iba a explicar un poquito más, pero lo que están abiertos acá del año 2010 son juicios contra miembros que realizaron matanzas dentro de la dictadura franquista. El problema que tiene es que España no extradita a estas personas y la mayoría están todas muertas. No las extradita, y acá en Argentina no se pueden hacer los juicios en rebeldía. ¿Qué es un juicio en rebeldía? A ver, yo supongamos que mato a una persona y me voy 50 años y yo me voy del país y no me encuentran, no me pueden condenar a 50 años. ¿Me entienden? Me tienen que traer, agarrar y ponerme adelante del juez. Eso en Argentina no se permite el juicio en rebeldía. En cambio, en Europa sí se permiten los juicios en rebeldía. No hace falta traerlo de los pelos para condenarlos. Se los condena igual y cuando se los encuentren, se los prenden. ¿Estamos? ¿Me entendiste, Juani? Bueno. En cambio, con esta ley de autoamnistía, ¿qué quiso hacer? Bueno, ni vencedores ni vencidos, pacto de la Moncloa, chau, listo, nosotros, los militares que cometimos atrocidades, no vamos a ser juzgados, bárbaro. Y llamó elecciones. Había dos partidos, el Partido Justicialista, que tenía como candidato a ítalo argentino Luder, con Arminio Iglesias, que era el vicepresidente, milita a favor de la autoamnistía. Dice, estamos de acuerdo con la autoamnistía, sí, hay que perdonar, basta, esto ya está, basta, bueno. En cambio Alfonsín, que era el Partido Radical, dice, no a la autoamnistía, lo primero que yo voy a hacer cuando llegue al gobierno es derogar la ley de autoamnistía y voy a juzgar a los militares. ¿Cómo? Esa era promesa de campaña, chicos, esto, ¿no? ¿Cómo? Primero le voy a decir a la justicia militar que lo juzgue. Y si la justicia militar en un año no lo juzga, los va a juzgar la justicia civil. No a todos los militares, sino a los cabecillas. ¿Estamos? Esa fue la propuesta política en la plataforma de Alfonsín. Y Luder y el peronismo que dijo, no, bueno, autoamnistía, listo, chao, arrancamos de cero. En 1963 hubo elecciones y ganó Alfonsín por más del 54% de los votos. Por lo tanto, el pueblo argentino no quería impunidad. Porque no es que se encontró con esa idea loca de Alfonsín. Lo dijo Alfonsín antes. Fíjense, Alfonsín, año 1983, si alguno lo puede ver en YouTube, cuando cierra la campaña, recita el preámbulo de la Constitución como forma de gobierno. Y la verdad, la forma que lo dice es realmente que te pone la piel de pollo. Bueno, gana Alfonsín. ¿Qué pasa? Los militares, bueno, a ver, justicia militar, júzguelos. La justicia militar, que sí, que no, que bueno, que falta, que esto, está en veremos la justicia militar. No apura las causas, entonces Alfonsín dice, bueno, se cumple un año, y empieza a juzgar a los cabecillas de la Junta. ¿Estamos? Ahí está la ley de pacificación nacional o autoamnistía también conocida. Entonces empiezan los juicios a la Junta, y estos juicios son muy... Primero, por eso cuando uno, a veces, ustedes son jóvenes, y capaz que la mayoría habrán nacido en 2004, 2005, o 2003, no sé de qué año habrán nacido, un poquito más. Vamos a traspolarnos al año 1983, donde tenemos un ejército fuerte que había salido de la dictadura y concentraba el poder. Y aparte, fíjense, la mayoría en Nuremberg,
en 1945, cuando se juzga a los jerarcas nazis, ¿quién lo juzga? Los vencedores. No lo juzga un tribunal común y corriente. Lo juzgan los vencedores, un juez alemán, un juez francés, un juez inglés, un juez ruso y un juez norteamericano. Lo juzgan los vencedores. Son muy pocos los casos, casi que han sido juzgadas las dictaduras por tribunales ordinarios, como en este caso. Y en 1983 eso era totalmente una provocación, porque teníamos un ejército con poder, chicos. No era el ejército de ahora que lo único que hace es repartir raciones en los camiones. ¿Estamos? Un ejército que tenía las armas, que tenía un ejército que había sido equipado para la guerra de Malvinas, que tenía de todo. ¿Estamos? Un ejército que se había renovado el armamento. Después lo compró más de 1982, pero bueno, era un ejército muy fuerte. Entonces, la jugada de Alfonsín en ese momento fue una jugada totalmente osada, de meter en el banquillo a todos los miembros de las juntas y empezar a desfilar a todas las personas que habían sido desaparecidas, torturadas, que le habían sacado las propiedades, porque eso no solamente hubo una complicidad, la dictadura fue una dictadura cívica, fue una militar, fue una dictadura cívico-militar, porque hubo muchos civiles que se aprovecharon de esto y también sacaron las propiedades, confiscaron propiedades, hacían escrituras truchas que a los desaparecidos, una semana antes de desaparecer, firmaban escrituras, todo siniestro, fue algo, bueno, entonces, ¿qué pasa? En 1983 se juzgan se declara la nulidad de la ley del decreto de amnistía. ¿Por qué? Porque hacía un decreto, ni siquiera había pasado por el Congreso. Si nosotros vamos a nuestra Constitución, el único que puede amnistiar un delito es el Congreso. El único que puede generar una amnistía, conceder una amnistía, es el Congreso. Por lo tanto, los militares del 76 no estaban en condiciones de generar amnistía de nada. ¿Estamos? Entonces son condenados en 1985 por la Cámara Federal Penal de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires, a prisión perpetua, los principales que eran Videla, Macera, Agosti también. Agosti, pero Agosti no fue condenado a perpetua, fue condenado a algunos años, porque la Fuerza Aérea, dentro de todo, en la dictadura, no tuvo mucha participación en la dictadura, la parte represiva. La mayor parte de la represiva lo tuvo el ejército, sobre todo la marina, sobre todo la marina, que eran los más eran los más sangrientos, la marina. Ustedes ven todo la ESMA, por ejemplo. ESMA significa Escuela de Mecánica de la Armada. ¿Estamos? Por lo tanto, la ESMA era un centro manejaba la Armada directamente. Acá, no, por ejemplo, en Rosario, todos los centros de detención eran del ejército, la Quinta de Funes, ahí en el gobierno, en lo que es hoy la sede de gobierno, ahí abajo también había un centro de detención clandestino. ¿Está? Igual que ahora es un museo, que está el museo, ojo, no el museo que está enfrente, que estaba antes ahí en la esquina de Moreno y Córdoba, enfrente de la facultad. ¿Está? Ahí no funcionaba un centro de detención, sino que ahí era la sede del ejército en ese momento. Donde se torturaba ahí en los calabozos, ahí abajo, donde hoy es la sede de gobierno, ahí en la manzana de San Lorenzo, Moreno, Dorrego y Santa Fe. Bien. Entonces son condenados todos, y de ahí empieza toda una catarata, que puso en jaque a todos los militares, porque está bien, estos eran los jerarcas, pero también estaba el cabo que había apretado el gatillo, el que le habían dicho fusilalo a el
el sargento que le hizo el submarino al detenido, el que lo torturó, el médico que estaba presente en la picana para ver, el médico militar que estaba presente, a ver, dale hasta ahí, le tomaba el pulso, esperó un poquito, dejalo media hora, volvió a torturar. O sea, todo eso, todo este andamiaje que intervinieron en las violaciones de los derechos humanos, no estaban protegidos, o sea, se condenó a los jerarcas, pero ¿qué decía y se dejó a todos los demás tribunales que empiecen con los juicios a los que habían participado? Pero después, en Rosario, en todas las ciudades se empezó a ver juicios contra estos cuadros inferiores que habían, los subalternos. Estos cuadros inferiores subalternos. Entonces ahí empezó otra vez el ejército a ponerse un poco nervioso. Y ahí empezaron todas las revueltas militares de los Carapintadas del año 1985 con Aldo Rico, en 1987 con Zaineldin, que provocaron, que pusieron en jaque la democracia, porque tenían el poder y tenían un gobierno que ya en 1985 no tenía el acompañamiento de que tenía en 1983, que había perdido las elecciones parlamentarias, un gobierno un poco más débil de Alfonsín. Entonces, tras azonadas militares comandadas por Rico, ustedes saben, bueno, son chicos, pero deben saber quién fue Aldo Rico. Aldo Rico fue un militar que fue un héroe de Malvinas, pero nunca participó en la represión militar. Entonces lo pusieron como cabecilla. No podían poner a un tipo que esté totalmente sucio como cabecilla de los Carapintadas. Y lo mismo que Zaineldin. Zaineldin es otro héroe de Malvinas, condecorado en Malvinas, que tampoco participó en la represión ilegal, porque en ese momento no estaba ni siquiera en Argentina, estaba de agregado militar no sé en dónde. Entonces, con estas personas que están más o menos limpias, se empezaron a ver estos alzamientos, que terminan con la concesión por parte del Congreso y de Alfonsín de dos leyes, que son la Ley de Obediencia Debida, que era una ley de amnistía, porque decía que todos los que habían cumplido órdenes se presumía que lo hicieron en defensa de su vida. Que si no cumplían las órdenes, iban a recibir un castigo peor a su propia vida, a su propia integridad, a su propia familia. Y después, en 1987, la ley de punto final que impidió que se prosiga ninguna causa, que hizo caducar todas las causas. Estas leyes de punto de final y obediencia fueron leyes de amnistía que dieron por terminada en principio, todas las cuestiones relacionadas con derechos humanos, que tengan que ver con la dictadura. Y acá vamos a cortar, porque después falta la parte más importante, que es después la resurrección de estos derechos humanos, de por qué después se pudieron volver a juzgar. Y acá no es que lo hizo un gobierno o no lo hizo ningún gobierno, sino que lo hizo el derecho, no fue, obviamente un gobierno puede apoyar o más esta política, pero fueron los jueces los que lo hicieron. Y acuérdense también, chicos, y acá, peor, esperen, me falta un puntito y terminamos. ¿Qué pasó en 1990? ¿Qué hizo Carlos Saúl? Danillaco, ¿qué hizo? ¿Alguien sabe qué hizo en 1990? Sí, sacó el servicio militar obligatorio. Eso lo hizo en el 95. Eso lo hizo en el 95, ¿ya? Pero igual, te adelantás bien, por el 95, ¿qué pasó? Eliminó el servicio militar, ya el ejército no tenía ni para las balas. El ejército con Menem terminó, no existió más. O sea, se terminó el poder en el ejército, se terminó la importancia del ejército. En 1990, Menem indulta a todos los que habían sido condenados por la Cámara Federal en la época de Alfonsín, que eran los jerarcas,
del proceso, y también algunos guerrilleros, como Firmenich, Perdía, Vaca Narvaja, que era toda la cúpula de Montoneros. Por eso, algunos hablan de la teoría, que Alfonsín instauró la teoría de los dos demonios, porque estaba la guerrilla y los equiparó la guerrilla también a la represión ilegal. Entonces, todos estos que habían sido indultados que habían sido condenados, salieron de la cárcel indultados por Menem. Y acá ya terminó todo, basta. No había más juicios, estaban todos los subalternos amnistiados y los jerarcas indultados. Chao, estaban todos en la calle. Bueno, chicos, ¿alguna pregunta? Después nos falta un poquitito de esto y ya empezamos a ver un poquito de República, Unidad 1, vamos a arrancar ya un poco el lunes. Perdón, el miércoles. ¿Hoy qué es? Hoy es lunes, el miércoles. ¿Alguna duda, chicos? ¿Entendieron más o menos cómo se...? Todo esto, ¿por qué es importante? Porque vamos a ver después vamos a ver dónde está la importancia del derecho internacional de los derechos humanos en todo este cambio de cosmovisión en cuanto a los delitos de lesa humanidad. ¿Alguna pregunta, chicos? Profe, yo tengo una ¿Entendió pregunta. más o menos? Sí. Esperemos un segundito. Bancamos un cachito. Voy a ver cómo está. Me quedé solo con el nene chiquito y quería ver si estaba en condiciones. Listo, perfecto. Bien, ¿qué pregunta me querías hacer, Mateo? ¿Viste la ley de autoamnistía? Bueno, Sí. la promesa de Alfonsín era que la iba a derogar cuando él asumía el poder. ¿Sí? Sí. ¿Cuál era la opinión de Perón con esto que él dijo? Perón estaba bajo tierra, 20 metros bajo tierra estaba. No dije nada. Estaba Y la enterrado. mano le quedó a Perón Murió en ese tiempo. ¿Cómo? Que en ese tiempo Así ni es. las manos le quedó a Perón. Exacto. Le profanaron el cadáver. No se sabe todavía quién profanó el cadáver. Siempre se dijo que fue López Rega pero bueno, eso uno puede leer varios autores, eso forma parte ya del chusmerío, a ver quién fue el que robó las manos de Perón. Pero bueno, fue toda una época horrible donde se pasaron, ya sea los montoneros, pasaron límites, profanaciones de cadáver de Evita de los militares, que profanaron el cadáver de Evita y lo enterraron, y lo sacaron y lo enterraron en Italia, desapareciendo una parte del cadáver. Después profanaron el cadáver de Aramburu los montoneros. O sea, la verdad fue una época totalmente negra, oscura de la historia argentina, donde se pasaron límites impensados. Obviamente el peronismo que había quedado en pie era el peronismo de Lorenzo Miguel, de los sindicatos, de los metalúrgicos, y bueno, esa es la postura que tenía. Porque esa fue la postura que llevaron, porque de alguna manera querían contar también con el apoyo del militar, porque sabían que no podían gobernar sin el ejército también. Fue una declaración política, una declaración estratégica también. Si yo esto los pongo en cana, voy a durar 2 años en el gobierno porque se me van a alzar, Bueno, eso fíjense que Alfonsín tardaron, en el 86 fue la ley de obediencia debida, por lo tanto, y a los militares los condenan en el 85, o sea, estuvo 3 años Alfonsín sin querer dar un golpe de Estado, un intento de golpe de Estado, y le sacaron la ley con una amenaza de golpe de Estado, por lo tanto. Así que imagínense que no sé si lo hicieron por una convicción personal o una convicción estratégica política, pero bueno. A ver, tampoco era algo... En España los tipos hicieron eso, ya que nosotros siempre nos queremos parecer a todo, pero bueno. Una guerra civil en España, se perdonaron crímenes de guerras civiles, era una masacre como la de Guernica, de bombardeos de ciudades enteras, de miles de muertos. No pasó nada. Pero acá sí. Fíjense en Uruguay también una ley de autoamnistía, que después van a ver el caso Hellman, como la Corte Interamericana dijo que no se podía amnistiar delitos de lesa humanidad.
Cuando era esta desaparición no existía, bueno, después vamos a ver por qué no existen las amnistías en delito de lesa humanidad. ¿Alguna pregunta más, chicos? Yo prefiero hacer una pregunta más que nada en cuanto al material. Es la primera Sí. clase en la que me puedo sumar y quería preguntar qué podemos ir leyendo. Tengo entendido que es bastante terrible, pero... El manual de Terribles, sí, porque vamos a arrancar ahora con el programa, no vamos a arrancar todavía con la parte filosófica, vamos a tratar de arrancar con la parte de la República, los elementos de la República, vamos a empezar a hablar un poquito de territorio, nacionalidad, ciudadanía, que son cuestiones de la unidad de la unidad 1. Todavía no vamos a la parte filosófica, pues si los pongo a leer Rawls ahora me revientan entre todos. Por eso quiero que vayamos siguiendo todo el tema del contrato constitucional en Chile. También vamos a empezar a hablar un poquito de la parte, pero quiero hablar un poco de la parte filosófica igual. Vamos a ver cuándo le engancho la parte filosófica. Porque es importante también porque nosotros estamos viendo los porqués de todo. Hay un porqué político, un porqué histórico y también un porqué filosófico, que estuvimos más o menos viendo algo del cambio de paradigma del positivismo hacia una teoría crítica del derecho, hacia la internacionalización de los derechos humanos, a poner al hombre como centro sin caer en un naturalismo como era antes. Y ya la nueva y el nuevo rol que tiene la Constitución, que es el neoconstitucionalismo, que eso vamos a ver, seguramente lo vamos a ver también en estas clases, si no es la próxima la otra, cuál es el rol hoy de la Constitución. Porque nosotros tenemos que antes el rol de la Constitución, antes de 1853, ¿qué era? Bueno, a ver, cada uno que haga lo que quiera. Después, después un rol del Estado, a través de la Constitución el Estado interviniendo en las relaciones entre particulares. ¿Me entienden? Y ahora, ¿cuál es el rol de la Constitución? Porque antes uno hablaba de derecho público, derecho privado, y la Constitución es una cuestión política. Voy a un profesor de Condal que se llama la Constitución. Lo importante son los contratos. ¿Cómo ahora, al estar en el centro de la Constitución y enriquecida por todos los tratados internacionales de derechos humanos, que es el gran aporte, que ahora llegamos hasta 1990 llegamos. Nos están faltando 20 años interesantes, con mucho jugo para sacarle. Estamos para que puedan entender un poco esto y después enganchar la parte filosófica. Bueno, chicos, ¿alguna pregunta más? Yo, profe, perdón. Justo Sí. se me cortó. ¿Cuáles eran las dos facciones del peronismo? Una facción de derecha, podemos decir, atada a los sindicatos, y una más de izquierda, atada a la juventud, que formaron todos parte del gobierno de Cámpora. Se distribuyeron el gobierno en la época de Cámpora. Ahí de Cámpora tiraba para uno y hubo muchas luchas internas hasta que llegó Perón. Y Perón directamente se inclinó por uno y los echó. A la parte los echó de la plaza, la famosa cuando echa los montoneros, que son unos jóvenes imberbes, que no son argentinos, que los echó de la plaza y los montoneros se fueron insultando a Perón. Y después Montoneros pasa a disputarle el poder a Perón desde la clandestinidad. Dale, muchas gracias. Bueno, chicos, ¿alguna pregunta más? Bueno, muchas gracias a Agustina y los otros ayudantes que también contribuyeron ahí con los apuntes ahí en el chat. Bueno, acuérdense que se viene el miércoles, chicos. El miércoles hay práctico. Vamos a ver, después vamos a charlar con los oyentes en qué va a consistir este práctico que vamos a hacer. ¿Cómo le fue en el otro? ¿Alguno me puso que hay 200 miembros de la Corte? ¿Alguno se haga cargo? ¿Alguno me puso eso? Yo te puse 10. 10. Yo puse 5. Bien. Bueno, perfecto. Bueno, chicos, nos vemos el miércoles, ¿ok? Va a haber un práctico. Me dijeron que estuvieron más o menos bien en este práctico, pero vamos a tratar de armar otro. Estoy buscando un artículo que salió de dárselos antes para que lo reflexionemos en el práctico. Creo que lo vamos a ver de esa manera. Yo ahora voy a hablar con los chicos a ver si encuentro
si encuentro ese artículo para dárselos a ustedes y que reflexionemos sobre eso. De todas formas, Y nosotros, sigan leyendo los diarios. nosotros Bueno, se lo chicos, hacemos nos vemos. Muchas gracias. Chao. Sí, Chao, nos vemos. ¿cómo usted? Chao, profe. llegar. No, que simplemente nosotros se lo hacemos llegar. Así que. Dale, yo ahora me fijo y lo encuentro porque no. Déjame que lo encuentre y lo vemos. Dale, nos vemos. Chao, gracias. Chao, hasta luego.